Ok, pues en esta ocasión vamos a ver cómo purgar un cilindro maestro nuevo. En este caso, si nosotros tenemos que cambiar el cilindro maestro de nuestro auto, es importante que lo purguemos para sacarle todo el aire que hay aquí en el pistón. Vamos a poner líquido de frenos nuevo, pero aquí dentro de lo que es el cilindro, lo que son los cilindros, va a haber aire todavía. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el procedimiento para purgar ese aire y dejar aquí todo lleno de simplemente líquido de frenos aquí en el cilindro maestro, que es lo que vamos a hacer. Todo lo que vamos a ocupar es obviamente el cilindro maestro. Vamos a necesitar también líquido para frenos. En este caso, de este cilindro maestro va a ocupar el DOT 3. Aquí tenemos ya líquido para frenos. Y vamos a ocupar lo que es el kit para purgarlo. En este caso son estas mangueritas que las vamos a conectar aquí. Y este kit nos va a permitir purgar el cilindro maestro sin hacer regadero y de una manera más eficiente. Entonces es muy recomendable poner nuestro cilindro maestro en un tornillo de banco o en un vise, como este por ejemplo. Y bien, pues a continuación lo que voy a hacer es poner el kit. Voy a quitar, en este caso es una manguera. Aquí tiene un agujerito y este se va a insertar aquí. Y del otro lado va a ir de vuelta aquí a lo que es el depósito. En este caso lo vamos a abrir aquí. Vamos a quitar el protector. Y vamos a insertarlo justamente aquí. Que quede bien adentro. Ahí está. Y ahora vamos a poner el otro, que va a ser acá atrás. Vamos a quitar el protector. Y ahí está. Usualmente van a traer un broche como este para asegurar las mangueras. Y ya las dejamos adentro. Y vamos a proceder a ponerle líquido aquí arriba para empezar a purgarlo. Bien, pues aquí ajustamos lo mejor posible nuestras mangueras. Y lo que vamos a hacer es que con un desarmador vamos a oprimir de esta manera el cilindro maestro para que empiece a salir por aquí el líquido y vayan saliendo a la misma vez todo lo que son las burbujas o el aire. Y en este caso el aire va a volver otra vez a nuestro depósito, ya que las mangueras van a estar sumergidas adentro de lo que es el líquido. Pues comenzamos a empujar y ahí empiezan a salir las burbujas. En este caso le voy a echar un poquito más, nada más para asegurar que las mangueras estén siempre cubiertas totalmente por el líquido de frenos. Y vamos a estar repitiendo el proceso hasta que terminen de salir todas las burbujas. En este caso me voy a esperar unos 2 o 3 minutos para que todas las burbujas más pequeñas se junten y poder sacar completamente todo lo que es el aire. Y seguimos con el proceso. Es importante dejarlo reposar un poco. En este caso salen puras burbujas pequeñas. Entonces aquí lo que hay que hacer es esperarse unos 5 o 10 minutos para que, como se puede ver aquí, las burbujas se van juntando solas en la parte de arriba. Y si las dejamos que se junten, pues las vamos a eliminar fácilmente. Como ellas están juntando en burbujas más grandes de aire, de esa manera las vamos a sacar más fáciles, nada más esperando un poco. Y bien, pues una vez que ya no se ven burbujas de aire aquí en las mangueras, ya tenemos purgado nuestro cilindro maestro. Entonces lo que hay que hacer en este caso es quitar las mangueras y tapar el orificio de aquí, tapar los orificios. Algunos traen tapones como este, otros traen unos tapones que se atornillan. Y a veces vamos a encontrar este tipo de tapones que también son bastante buenos, ya que se adaptan perfectamente en lo que son los agujeritos. Tapamos uno, que vamos a tapar el otro. Ahí está. Sacamos nuestras mangueras.
El caso de este kit de purgado tiene la ventaja de que ese tipo de entrada se adapta bastante bien aquí a lo que es el agujerito. Hay otros que van atornillados aquí, pero este se adapta justamente en el agujerito ese. Y si hay alguna variación en el diámetro, este tipo de conexiones tienen un diámetro que se va haciendo más grande, como se puede ver. En este caso no me había tocado trabajar con este, pero trabaja bastante bien. Entonces a continuación lo terminamos de llenar. En este caso hasta aquí, hasta la marca, lo vamos a llenar. Lo tapamos y ya está listo para instalarlo.